Repaso de las funciones exponenciales y cálculo de logaritmos. Primero voy a repasar lo que es el concepto de potencia. Podemos observar que aquí tenemos una potencia, 2 elevado a la 3 igual a 8, lo que significa que el 2 se multiplica 3 veces. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es decir, 2 elevado a la 3, es decir, 2 al cubo, porque así es como se lee cuando lleva exponente 3. 2 al cubo es igual a 8. Todo esto se le llama potencia. Observemos que el número 8, que es el resultado de 2 elevado a la 3, 2 al cubo, este 8 se le llama potencia. Al número 2 se le llama base. Y al número 3, que es el número pequeño que va en la parte superior derecha, se le llama exponente. De ahí tenemos la definición 1.1. La potencia es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. Voy a leer lo que es la definición 1.2. Para un número a diferente de 0, se define que a elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando ese número sea diferente de 0. Ahora, en la página 79, vamos a repasar lo que son las ecuaciones exponenciales. Veamos la definición. Aquí tenemos esta propiedad que nos dice que si a elevado a la x es igual a elevado a la y, entonces x es igual a y. Lo que me da a entender es que si tengo dos potencias y esas dos potencias tienen igual base, es decir, si las bases son iguales, la conclusión es que los exponentes tienen que ser iguales. Y aquí teníamos este caso, miren, 2 elevado a la x igual a 2 elevado a la 4. Como las bases son iguales, las bases 2, conclusión, x es igual a 4. En la clase también expliqué dos ejemplos de ecuación exponencial. Sencilla, ¿verdad? Encontrar el valor de x. Tengo 2 con exponente x igual a 64. A esta de acá se le llama una ecuación exponencial porque la variable desconocida x está en el exponente. La estrategia es igualar las bases. Tengo 2 elevado a la x, pero el 64 no es una potencia. La estrategia es escribir el 64 como una potencia de base 2. Lo que hago es descomponer el número 64 en factores primos. Mitad de 64, 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. ¿Cuántas veces se multiplica el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 64 es lo mismo que 2 elevado a la 6. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 64. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 2 elevado a la 6 es igual a 64. Lo que hago entonces es volver a copiar el 2 a la x. Y en lugar de 64, voy a escribir de nuevo el igual. Y en lugar de 64, escribo el 64 de esta manera. 2 elevado a la 6. Luego, por último, como ya las bases son iguales, los exponentes son iguales. Conclusión, los exponentes son iguales. X es igual a 6. Y esta es la respuesta. Y lo podemos comprobar en la calculadora. Si aquí en lugar de x escribo el 6, vamos a ver que el 2 al multiplicarlo 6 veces me da 64. Luego tengo la otra ecuación exponencial. 3 elevado a la x igual a 243. Entonces vamos a encontrar qué valor tiene que tener la x para que al multiplicar el 3 una determinada cantidad de veces me dé 243.
Bueno, la estrategia puede ser, es descomponerlo de nuevo en factores primos. 243 no tiene mitad, pero tiene tercera. 243 entre 3, 81. 81 tiene tercera, que es 27. 27 tiene tercera, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Vamos a ver cuántas veces multipliqué el 3. 1, 2, 3, 4, 5. El 3 está 5 veces. Es decir, el 243 se puede escribir como 3 elevado a la 5. Bueno, vuelvo a copiar el 3 a la X y en lugar de 243 escribo 3 elevado a la 5. Y luego aplico la propiedad, que si las bases son iguales, en este caso las bases son 3 y 3, los exponentes son iguales. Conclusión, X es igual a 5. Luego en la página 85 del libro de 10º grado de BTP de matemáticas, en la página 85 está lo que es el tema de cálculo de logaritmos. Eso lo expliqué en la clase de hoy. Ejemplo, calcule el valor del logaritmo. Bien, aquí tenemos vamos a encontrar este valor del logaritmo. Logaritmo en base 2 de 64. Vamos a encontrar qué valor tiene. Paso número 1. Lo igualo a y, porque y es el valor que va a tener el logaritmo. Logaritmo en base 2 de 64 igual a y. Ese es el paso 1. El paso siguiente es, se escribe en forma exponencial, donde la base del logaritmo es la base de la potencia. La respuesta del logaritmo es el exponente, porque aprendimos que esta respuesta y se define como el logaritmo en base a de un argumento, ¿verdad? En este caso el argumento es 64. Así que tengo que 2 elevado a la y igual a 64. Para convertirlo en forma exponencial, el argumento del logaritmo pasa a ser respuesta de la forma exponencial. Entonces tengo que 2 elevado a la y igual a 64. Observe que aquí estaba en forma logarítmica. Como el logaritmo es inverso a la función exponencial, pues se puede escribir como de forma exponencial. 2 elevado a la y igual a 64. Y ahora pues esto ya es algo conocido, ¿verdad? Lo que es la ecuación exponencial. Vamos a buscar qué número, cómo puedo escribir el 64 en base 2. Y ese lo acabo de explicar hace unos momentos, ¿verdad? Encontramos que 64 se puede escribir como 2 a la 6. Y luego ahora, como las bases son iguales, conclusión, los exponentes son iguales. Y igual a 6. Así que el valor de el logaritmo es 6. Es decir, si tuviera una calculadora que fuera especializada, ¿verdad?, en lo que es base 2, voy a obtener la respuesta que el logaritmo en base 2 de 64 es 6. Y luego aquí tenemos otro ejemplo. Logaritmo en base 6 de 1296. Paso 1 se iguala a y. Paso 2 se reescribe en forma exponencial. 6 elevado a la y igual a 1296. Es decir, para pasar de forma logarítmica a forma exponencial, la base del logaritmo es la base de la potencia. La respuesta pasa a ser el exponente de la potencia. Escribo el igual y la respuesta que va a tener la respuesta de la potencia va a ser el argumento del logaritmo, 1296. Ahora vamos a aplicar lo que aprendimos. En este caso el 1296 no le saqué mitad porque recordemos que la estrategia va a ser igualar las bases. Es decir, este 1296, la estrategia que yo voy a aplicar es escribirlo con potencia en base 6. Así que si yo le saco mitad, sí se puede, pero pues directamente voy a utilizar la estrategia de dividir entre 6 para ya ir obteniendo potencias de base 6. 1296 entre 6, 216. 216 entre 6, 36. 36 entre 6, 6. Y 6 entre 6, 1. Entonces observemos que 1, 2, 3, 4. El 1296 se puede escribir como 6 elevado a la 4. Es decir, el 6 se multiplica 4 veces, 6 por 6 por 6 por 6, y me va a dar 1296. Y con esto ya tengo lo que yo quería. 6 elevado a la y es igual a 6 elevado a la 4.
Y como las bases son iguales, ahora sí puedo igualar los exponentes. Conclusión, y igual a 4. Así que el valor del logaritmo en base 6 de 1296 es 4. Y el último ejemplo de logaritmo, del cálculo de logaritmo, es logaritmo en base 5 de 25. Me pide que calcule el logaritmo en base 5 de 25. Esto no se puede sacar en la calculadora porque la calculadora solo tiene log. Ese log, cuando no tiene base, eso se sobreentiende que es 10. Es decir, al menos esta calculadora de acá solo tiene base 10. No tiene lo que es base 5. Así que para hacer el cálculo de este logaritmo tenemos que aplicar esta estrategia, ¿verdad? Logaritmo en base 5 de 25 es igual a y. Paso número 1, escribirlo en forma de exponente, donde la base, ya desaparece el log, mira, el logaritmo, pero se escribe en forma de potencia, porque son funciones inversas como mencioné. La base del logaritmo y la base de la potencia. La respuesta que tiene el logaritmo en este caso pasa a ser el exponente de esta potencia. Y la respuesta que va a llevar es el argumento. Mira, este argumento que tiene el logaritmo pasa a ser la respuesta. Así que 5 elevado a la y igual a 25. 5 elevado a la y igual al número 25. De ahí este 25 lo vamos a expresar pues como una potencia de base 5. Y pues aquí está bien sencillo, ya que el 25 es un número cuadrado perfecto que se obtiene de multiplicar 5 por 5. Directamente podemos decir que 5 por 5, 25. Así que el 25 se puede reescribir como 5 al cuadrado. Es decir, el 5 se multiplica 2 veces. 5 por 5, 25. 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Así que en lugar de 25 escribo 5 al cuadrado. Y ahora como tengo base 5, base 5 a la y igual a 5 al cuadrado. Conclusión, y igual a 2. Es decir, el logaritmo en base 5 de 25 es 2.